empecemos a hablar sobre lo que son los fundamentos para entrenar futbolistas. Cuando hablamos de esto, como te mencionaba al inicio, nos estamos refiriendo a los principios sobre los cuales se va a sustentar tu metodología de entrenamiento de forma tal que te va a permitir sacar el máximo potencial de tus jugadores. Estos fundamentos van a hacer referencia a las bases elementales que consideras para planificar tus sesiones de entrenamiento. Son propios de cada entrenador y pueden ser adaptados a tu sesión de entrenamiento. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos dentro de nuestros fundamentos ciertos principios de otras metodologías, pero lo hacemos justamente porque la idea aquí no es inventar todo, sino adaptar, obviamente crear algunas cosas, pero también adaptarnos de lo que ya existe para justamente crear nuestra propia metodología, y esta metodología tiene que tener fundamentos. ¿Cuál puede ser un fundamento, por ejemplo? Que se tiene que trabajar la inteligencia del jugador, porque hay muchas metodologías que, por ejemplo, se basan en otros aspectos, como el desarrollo de la parte técnica, por ejemplo, en el caso del método Korber. Y así van a haber diversas metodologías que se van a enfocar en diversos aspectos. Tú de repente dentro de tu metodología puedes tener como principio, como te decía ¿no? Trabajar siempre la inteligencia del jugador en todas las edades. Entonces ya ahí cada profe sabe cómo ir estructurando el trabajo para llegar justamente a ese principio que se quiere. Otro principio puede ser, por ejemplo, el principio de especificidad, que significa siempre trabajar en función al modelo de juego que se quiere. Entonces, desde muy pequeños ya se sabe cuáles son los primeros principios tácticos que se quieren enseñar y justamente se van incluyendo mediante juegos. Hay juegos para trabajar la basculación a los 10, 11, 12 años. Hay juegos para trabajar el apoyo y el sostén a los 10, 11, 12 años. Y justamente por eso se habla de que estos son principios o fundamentos, porque sirven para todas las edades, no simplemente para unas edades. Y si bien debemos adaptar nuestros entrenamientos al contexto y a la etapa formativa de nuestros jugadores, hay principios fundamentales a seguir. Y aquí estás viendo justamente un gráfico de las diversas etapas formativas que existen a lo largo del desarrollo del futbolista, las cuales tienen unas edades aproximadas, porque no necesariamente a los 9 años ya estás en la etapa de aprendizaje, de repente aún estás en la etapa de fundamentos. ¿De qué depende? De qué tan desarrollado esté el jugador, y ya en algunas clases hemos hablado un poco más a detalle de esto. El objetivo de hoy no es hablar de esto. El objetivo de hoy es mostrarte que tus fundamentos van a influir en todas estas etapas. No solo en una o en dos, sino en todas. Entonces la idea es plantear correctamente nuestros fundamentos para que dentro de la academia donde trabajemos sepamos cómo vamos a entrenar y que nuestros profesores sepan cómo van a entrenar en caso nosotros tengamos una academia. Eso es importante. Y aquí, si se te ocurre algún fundamento que tú podrías tener en tu metodología, me gustaría leerla en el chat. Por nuestro lado vamos a mostrarte cuáles son los 7 fundamentos sobre los cuales sustentamos la metodología de entrenamiento en el club, que obviamente esto no es estático, no es fijo, sino que se va definiendo, se va modificando con el tiempo, se va analizando, se va construyendo. Pero hoy por hoy, digamos, tenemos 7 fundamentos. Mientras te los voy leyendo, me gustaría saber si en algún momento has pensado en esto, y si no, ahora que te lo estoy comentando, ¿qué principios o qué fundamentos tendrías tú para tu metodología? Te voy a mostrar cuáles tenemos nosotros y luego vamos a hablar uno a uno de estos 7 fundamentos. Bien. Dentro de los fundamentos más importantes para entrenar a nuestros futbolistas, vamos a encontrar los siguientes. Mejorar la inteligencia del jugador nos parece fundamental. Hoy por hoy ya el fútbol no es solamente una ejecución técnica, o no podemos pensar que los jugadores son fichas que movemos de manera exacta y precisa, sino que ellos, mediante el desarrollo de su inteligencia, van a aplicar mejor aquello que queremos, pero de acuerdo al contexto en el que se encuentran. Entonces, es importante mejorar esto. Vamos a hablar un poco más adelante de esto también.
¿Qué otro fundamento es importante para nosotros? Las tareas de entrenamiento tienen que ser estimulantes y motivadoras. Y aquí hay una historia que siempre cuento, que es que justamente tú en una academia de repente puedes tener solamente balones y platos, y de repente vas a querer que tu metodología sea distinta, ¿no? Y que de repente tú no piensas mucho en las tareas estimulantes, donde hay diversas variantes, sino en otros aspectos. Sí es válido y se respeta, y de repente yo no estoy de acuerdo con eso, pero se respeta. Pero si alguien entra, por ejemplo, a trabajar en mi club, como pasó un profe, entró a trabajar en el club, que no aplicaba esto, tenemos muchos materiales y el profe no los usaba. Se le dijo, ¿no? Una vez, profe, tienes que cambiar esto, ¿no? Tienes que mejorar en este aspecto porque nosotros queremos que las tareas sean de esta manera. Y el profe nunca lo mejoró. Entonces, justamente por eso se le terminó retirando. Y a lo que quiero llegar es que no quiero decir que este profe esté bien o esté mal, sino simplemente que no se adaptó a estos fundamentos. Sin embargo, si nosotros no hubiéramos tenido claro qué era lo que queríamos, qué era lo que le pedíamos, en base a qué podíamos decir, bueno, profe, lamentablemente no podemos seguir contando con usted. Si es que nunca le dijimos, profe, en eso estamos fallando, ¿no? Entonces, es importante tener claro también estos fundamentos para saber en base a qué estamos trabajando, en base a qué estamos evaluando, de acuerdo a nuestra metodología. Otro principio importante como fundamento, y bueno, como te digo, esto es solo una introducción porque vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos. Otro fundamento es el principio de especificidad. El principio de especificidad es básicamente trabajar de acuerdo al modelo de juego o al principio táctico o fundamento del juego que quieres desarrollar con tus jugadores. Es trabajar la parte táctica dentro de tus entrenamientos. Ya lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Además, tenemos lo que es el principio de progresión compleja. Significa que la metodología no va de 0 a 100 en un entrenamiento. Sigue un proceso. Se analiza el jugador, en qué etapa se encuentra, en función a eso se establece una dificultad y se va modificando de acuerdo a la adaptación del jugador. Si es muy difícil, se disminuye la dificultad. Si es muy fácil, se sube la dificultad. Tiene que haber una relación correcta entre esfuerzo y dificultad para que se dé un correcto trabajo. Ya lo vamos a ver también más adelante. Otro fundamento importante es definir los objetivos grupales. Cada categoría dentro del club tiene que trabajar por un objetivo. Y poco a poco los objetivos se van construyendo. Por ejemplo, en la sub-18, hoy por hoy estamos segundos en el campeonato. El objetivo es ser campeones al final del torneo. Quedan 7 fechas. Ya se jugaron las 7 primeras, que quedan las otras 7. Y el objetivo es quedar campeones. En otra categoría, por ejemplo, el objetivo es quedar entre los 4 primeros para clasificar a la siguiente ronda y aspirar a un cupo a la etapa nacional. En otra categoría, por ejemplo, el objetivo ahorita es aumentar el número de jugadores para empezar a participar en torneos. Entonces, cada grupo tiene un objetivo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si trabajas en función de un objetivo, ya tienes mayor mentalidad en base a qué es lo que quieres y qué es lo que quieres lograr. Y el jugador se mentaliza y tiene un porqué ir a entrenar. No solamente es, voy a entrenar y listo. Voy a entrenar porque voy a lograr esto, porque voy a lograr tal cosa, campeonar, ir a jugar campeonatos, ir a mostrarme, ir a desarrollar mi fútbol, etc. Es importante definir los objetivos grupales para motivar un poco al jugador en este aspecto. Además, es importante realizar desde nuestro punto de vista un análisis estructural del jugador. Ya no hablamos únicamente de lo que es parte física, técnica, táctica y psicológica, sino que hoy por hoy se habla de 8 estructuras del futbolista que vamos a ver más adelante, que se basan en la metodología del entrenamiento estructurado. Y finalmente lo que son las intervenciones correctas del entrenador. Debemos saber cuándo intervenir, por qué intervenir y para qué intervenir. No se trata de intervenir mucho o poco, ya lo vamos a ver más adelante, sino saber por qué estoy interviniendo y se hace las veces que sea necesario. Podrán ser 10 veces en un entrenamiento, como podrán ser 0 veces en un entrenamiento. Va a depender mucho de por qué estamos interviniendo, qué es la corrección que queremos hacer.
Ya vamos a hablar de eso más adelante. Bien. Entonces, habiendo dado una pequeña introducción de estas 7, vamos a empezar con el primero de nuestros fundamentos. El primero es el mejorar la inteligencia del jugador. Aquí lo que hay que tener claro es lo siguiente, y no sé qué piensan ustedes, profes, pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista del club, nosotros no entrenamos a piezas de ajedrez que se mueven a nuestra voluntad, sino a jugadores que dentro del terreno de juego deben tomar decisiones en función a nuestras indicaciones y a la realidad a la que se encuentran. Por eso, es importante mejorar su inteligencia futbolística y eso se logra trabajando su toma de decisiones y su entendimiento del juego. Esto mejora la inteligencia del jugador. Te pongo un ejemplo. Según nuestro modelo de juego, dentro del campeonato, la salida es por bandas, siempre con el volante por banda, y si el volante está tapado, se juega larga con el delantero, porque no queremos arriesgar atrás, porque aún los chicos no dominan al 100% la basculación defensiva del balón para poder ir de un lado al otro en la defensa, ¿no? Tratamos de evitar eso, por eso, primera opción es con el volante de segunda línea, segunda opción es larga, y la tercera opción, si está libre, es con el volante de primera línea, que es el volante del centro. Entonces, con esto, nosotros le damos una variedad al jugador de decisiones que él puede elegir en función a qué, a lo que sucede en el juego. Entonces, el jugador ya entiende qué debe hacer y lo que debemos hacer nosotros luego es, dentro del entrenamiento, plantearle tareas donde deba decidir qué hacer para solucionar eso. Te pongo un ejemplo. Una tarea de 1 contra 1, donde el jugador que gane el balón deba decidir si progresa por banda con su volante, si la juega larga con su delantero, o si simplemente juega con su volante del medio. ¿Cómo lo va a decidir? Le pones 3 apoyos, divides el balón, es decir, lanzas el balón hacia arriba, la luchan, el que gana busca justamente el apoyo y el otro busca tapar la línea de pase para evitar justamente que el jugador se apoye. Con esto, en una realidad de juego, lo invitamos a tomar una decisión. Ya no es simplemente te doy el balón y lanza la larga, o te doy el balón y da un pase. Es divido el balón, es decir, lo lanzo al aire, lo divides, el que gana el balón juega con los apoyos, el que no tiene el balón intenta recuperarlo tapando las líneas de pase. Y si logra realizar un pase, sea al volante de segunda línea, al volante de primera línea o al delantero, gana en esa tarea y pasamos a los siguientes 2. Esa es, por ejemplo, una tarea para mejorar según nuestro modelo de juego. De esa manera tú tienes que pensar qué es lo que tú quieres para tu equipo, enseñarle al jugador y ayudarlo a mejorar su inteligencia. Aquí no es, tú haces esto y únicamente esto, que sí se da en el fútbol, sí, y lo hemos hecho en algunos momentos, en algunos partidos por ciertas circunstancias, por ejemplo, le decimos a algunos jugadores, tú los primeros 30 minutos, tu función es correr a marcar a tu central, que normalmente es lo que le pedimos a los 2 delanteros el primer tiempo, corres a presionar al central para desgastarlo y cuando la ganas, quiero que busques el arco. Esta es una cosa sencilla que se le pide al jugador. Pero igual, dentro del contexto, él va a decidir, por ejemplo, si es que lo va a anticipar al central, si es que lo va a esperar, si es que lo va a presionar. Él va a decidir cómo marcarlo. Tú puedes darle todas las indicaciones del mundo, pero lo que pasa en el campo lo decide el jugador. Por eso es importante trabajar ambos aspectos. Lo que tiene que hacer y entrenarlo en el campo. Y ahora, aquí te cuento también rápidamente por qué se hace esto en el campeonato. Nosotros jugamos un torneo donde el césped es alto. El césped es alto, los jugadores se cansan rápidamente. ¿Qué hace la mayoría de equipos? Por no decir todos, porque es lo que hemos visto con el comando técnico, que sale el primer tiempo a jugar con todo, a presionar, como si el campo no te cansara, y lo que termina pasando es que se cansan para el segundo tiempo, y en el segundo tiempo ya no tienen piernas para jugar.
¿Qué hicimos nosotros para plantear una estrategia contra eso? Pusimos a una buena defensa, a dos buenos volantes de primera línea, a justamente manejar el partido, ¿no? Es decir, hacer un poco de tiempo, cuidar piernas, etc. Y a los 4 de arriba, a los 2 delanteros y los 2 volantes de segunda línea, a presionar intensamente al rival. ¿Para qué? Para desgastarlo, para hacer que se canse, para que en el segundo tiempo entren 4 jugadores con una mejor calidad técnica, digamos, hacer justamente el trabajo de bascular el balón, apoyarse y sostener y lograr los goles. Entonces, es una estrategia que fue difícil, digamos, decírsela al jugador también, porque al final, ¿cómo le dices al jugador que está acostumbrado a ser titular que sea suplente? Y obviamente aquí hay mucho manejo de grupo, sabemos hacerlo, no afectó al grupo, los jugadores lo recibieron bien, entendieron que esa era la estrategia correcta para ganar, pero sabemos que, digamos, no todos los grupos lo pueden aceptar de la misma manera. Entonces, aquí es importante trabajar la inteligencia del jugador también para que entienda el juego y sepa que se puede ganar en el minuto 1 o en el minuto 90. Y es importante el jugador que juega 5 minutos, que juega 10, que juega 30, es muy importante. Si el jugador entiende eso, ganaste un jugador más, porque justamente puedes hacer estrategias como las que te acabo de contar. Pero si no tuvieran inteligencia los jugadores, no la aceptarían y no creerían en la estrategia. Y esto es un poco lo de mejorar la inteligencia del jugador. Luego tenemos desarrollar tareas estimulantes y motivadoras. Gracias a las tareas estimulantes y motivadoras, vamos a lograr que el jugador se divierta mientras aprende y con eso se desarrollará más individualmente el jugador, así como el grupo en un colectivo. ¿Por qué? Porque con una tarea que es motivante, que es estimulante, donde el jugador se divierte pero aprende, el jugador crece mucho más, porque hace la tarea en mayor concentración, más enfocado, porque le genera diversión, y además el grupo se junta más, porque justamente mediante la diversión es que los grupos humanos se juntan, es algo que está demostrado. Entonces, ¿cómo logramos tareas más estimulantes y motivadoras? Tareas que tengan cooperación, que tengan oposición y finalización. Estos 3 aspectos de por sí ya te dan tareas más estimulantes y motivadoras. Hay otros más que están en el otro lado del cuadro que ahorita los vamos a ver. Pero primero hablemos de estos 3 aspectos que están en el embudo. Cooperación, oposición y finalización. ¿A qué creen que hace referencia cada uno de ellos, profes? A ver, pónganme en el chat porque no quiero que se me duerman, quiero que estén activos. ¿A qué creen que hace referencia la cooperación, la oposición y la finalización? Ahorita lo vemos también. Y si participan, creo que el profe Jordi al final va a regalar libros, ¿no mi querido profe Jordi? Julio Peralta, a realidad de juego. O César, ¿quién está aquí? ¿Se cita? A Jordi, creo que se van a regalar libros, ¿no? Juego real, dice el profe Arnaldo. Julio Peralta, realidad de juego. ¿A qué creen que hace referencia? Pero, profe, póngame, ¿qué creen que es la cooperación? ¿Qué creen que es la oposición? ¿Qué crees que es la finalización? Ahí está el profe Jordi, nos pone correcto. ¿Vale? Ahí van a ver unos regalitos, pero tienen que participar. Profe Vivo dice compartir y no deben ser individualismo. Vale, pero acá hay algunos aspectos específicos que me gustaría ver si los logran ver. Si no, igual ahorita los comentamos. Bien. A ver, les voy comentando un poco porque veo que no la tienen mucho ahí. A ver. Cooperación dice apoyarse con el compañero. Va por ahí. ¿A qué se refiere la cooperación? Al trabajo colectivo del grupo, dice el profe Jerónimo. Vale. Cooperación significa que dentro del trabajo hay equipos. Eso significa la cooperación. Puede ser un trabajo de calentamiento que, por ejemplo, como dice el profe Alcides, está muy bien, trabajo en equipo. La cooperación significa
que dentro de la tarea de entrenamiento, ojo, recuerden que estamos hablando de las tareas de entrenamiento. Dentro de la tarea de entrenamiento se tiene un equipo de A2, de A3, de A4, de A5, etc. Pero se tiene un equipo dentro de la tarea. Puede ser una tarea con balón, una tarea sin balón, pero se tiene un equipo. Y eso es lo importante. Luego, en lo que es oposición, como bien dice el profesor Alexander Minota, un rival a evadir. En la oposición hay un enfrentamiento. Te pongo un ejemplo. Hoy, en la sesión de entrenamiento de la mañana, con el equipo de la liga, hicimos un calentamiento de realidad de juego con porterías. ¿Cómo fue? 1 contra 1 primero, hubo oposición, luego oposición y finalización. ¿Por qué? Porque la finalización se da ya que hay arqueros. Entonces, hubo oposición, luego cuando fue 2 contra 2, hubo cooperación, oposición y finalización. Por eso jugar al fútbol es tan divertido, tan estimulante, porque hay cooperación, oposición y finalización. 3 aspectos que te dan una tarea estimulante y motivadora. Y como te la mencionaba, 1 contra 1 con portero, 2 contra 2 con portero y 3 contra 3 con portero. Y es más, yo te diría que en el 1 contra 1 con portero hay cooperación, porque el portero jugaba. El portero jugaba. Entonces, el profe Alexander Minota puede ser fútbol mano y definir con la cabeza. Perfecto. A mí me parece excelente. Y ojo, finalización no necesariamente es hacer un gol. Obviamente, cuando hablamos de una tarea técnica, sí es hacer el gol. Pero en una tarea estimulante o motivadora, si hablamos de finalización, nos referimos a tener un objetivo en la tarea. Puede ser lograr obtener ciertos platos de cierto color, lograr pararte en ciertos aros, lograr hacer un gol. Hay muchos aspectos que pueden significar finalización. En otras palabras, finalización es tener un objetivo en la tarea, que la tarea tenga un fin en sí misma, ¿no? De repente el nombre puede confundir un poco, pero se refiere un poco a eso. Muy bien el profe Alexander Minota con el ejemplo. Y esto nos ayuda con las tareas estimulantes y motivadoras. Ahora, ¿qué más podemos plantear para establecer justamente lo que son tareas estimulantes y motivadoras? Dentro de las tareas estimulantes y motivadoras van a ser reglas cortas y precisas, no poner tareas con muchas reglas. Además, una dificultad acorde al equipo. Si le pones tareas muy fáciles o muy difíciles, no van a ser muy estimulantes ni muy motivadoras. Además, tareas con estímulos diversos, siempre con variantes, no hacer siempre lo mismo, variar mucho con la finalidad de no aburrir al jugador. Porque las tareas repetitivas terminan por quitar la motivación. Además, dentro de las tareas, generar competencia saludable, porque las tareas sin oposición suelen también ser aburridas. Pero ojo, competencia saludable, ¿no? Sin dañar, sin lesionar, sin golpear. Obviamente el fútbol es un deporte de contacto, no van a haber trabajos donde hay que ir fuerte. Y ahí se ponen las canilleras, ahí se cuidan, ¿no? Pero van a haber trabajos donde de repente en el calentamiento, por ejemplo, no es necesario ir tan fuerte. El profe Diego dice, tarea, lograr un cierto número de toques de balón sin que el rival pueda quitar el balón, también muy válido, muy buena tarea, bastante divertida. Y ahí se le puede poner siempre variantes, de repente con comodines, de repente variantes en el espacio, de repente variantes en cuanto a la forma de los toques, es decir, jugar a un toque, a 2 toques de balón, etc. Bastante importante. Luego, ¿cómo más hacemos estimulantes las tareas? Si las hacemos contextualizadas, es decir, si las hacemos parecidas a la realidad del juego. Mientras más parecidas, mejor, a comparación de unas tareas descontextualizadas. Pero ojo, esto no quiere decir que las tareas descontextualizadas tengan que ser tareas, digamos, que no son motivadoras. Pueden ser descontextualizadas, pero a la vez motivadoras. Si es que de repente tienen estímulos diversos, generan competencia saludable, tienen reglas cortas y precisas, utilizan el balón, pero de repente de otra manera, etc. No necesariamente tienes que tener todo para que seas estimulante y motivadora, sino que
puedes tener algunas de ellas. Y obviamente si utilizas el balón, esto ya es un plus adicional para que al jugador le guste tu tarea. Por más que el balón sea una excusa, hasta para hacer abdominales, al jugador le gusta más hacer abdominales con balón que sin balón. Eso es así. Y bueno, esto en cuanto a esta metodología, o perdón, a este fundamento. Profe Alcides dice 6 por 6 a 2 toques, quien llega a 20 toques con pago. ¿Vale? Buena, muy buena, profe. Luego, ¿qué otro fundamento tenemos? Principio de especificidad. Aquí, este fundamento nosotros lo copiamos, entre comillas, porque está adaptado, que mejor dicho la palabra sería adaptar, de una metodología llamada periodización táctica. Y aquí quisiera que me pongas en el chat, profe, con toda sinceridad, si es que has escuchado o si es que no has escuchado sobre esta metodología de la periodización táctica, que es la metodología aplicada por José Mourinho, creada por el profesor Vítor Frade, un profesor portugués de muy buena trayectoria y que hoy por hoy su máximo, digamos, exponente es el profe José Mourinho. Quiero saber si has escuchado de esta metodología llamada periodización táctica. Ponme en el chat, por favor, profes. Vale. Ahí veo que el profe Carlos, profe Braulio, Jerónimo no han escuchado. Profe John, profe Diego sí ha tenido la oportunidad. Me alegro mucho, profe. A lo mismo que el profe Daniel Sanabria. Bien. Veo que hay de ambos. Entonces, vamos un poco a explicar rápida y brevemente lo que es esta metodología para entender de dónde viene este principio de especificidad. ¿Ok? Aquí el profe Martín tiene una pregunta, dice, ¿cuáles son los factores de comportamiento de un jugador dentro de la cancha? Y dice, profe, las preguntas que no estén relacionadas al 100% con la clase, las vamos a ver al final y las respondemos al final con todo detalle. Profe Jordi, te pido que porfa anotes la pregunta del profe Martín para al final responderla en la sección de preguntas y respuestas. Bien, entonces explicamos rápidamente esta metodología. Periodización táctica. Por ahí el profe Ariel pone, se entrena como se juega, sí, tiene bastante que ver, pero lo que nos dice esta metodología es lo siguiente. Tu equipo, de acuerdo a su realidad, es decir, de acuerdo a cuántos años de creación tiene, qué torneo participa, cuál es su directiva, cuáles son sus objetivos, etcétera. Según su realidad, van a realizar una forma de juego. Tú, como entrenador, lo que haces bajo la metodología de la periodización táctica es aplicar tu modelo de juego a esta realidad. Y en función a la combinación de tu idea de juego con la realidad o con el contexto, se da el modelo de juego. Y este modelo de juego es el que vas a entrenar semana a semana con tu equipo en función a la periodización táctica. A diferencia de otras metodologías donde tú pones objetivo físico, objetivo técnico, objetivo táctico, etcétera, aquí en la metodología de la periodización táctica existe algo que se llama la supradimensión táctica, que significa que se trabaja la táctica y en función a la táctica se trabajan todos los demás conceptos. Es decir, en función a la táctica se trabaja la técnica, el físico, lo psicológico, etcétera. En función a la táctica se trabaja en otro orden, ¿no? Lo técnico, luego lo físico, luego lo psicológico. Y así, se va variando. Pero todo tiene como eje central a la táctica, al modelo de juego, a lo que tú quieres para tu equipo en función del contexto en el cual se encuentre este equipo. Esa es un poco la periodización táctica, que tiene muchos principios. Dentro de esos principios, que son como 8, uno de ellos es el principio de especificidad, que es el que traemos aquí adaptado a nuestra metodología. Profe Jerónimo dice, ¿sería como una contextualización que nos ayuda a planificar? Sí, pero, ojo, la periodización táctica no planifica de manera anual. La periodización táctica planifica de manera semanal a través de lo que se conoce como morfociclo patrón. Y el morfociclo patrón es justamente
una semana tipo de entrenamiento, donde vas trabajando según el MD en el que te encuentres. MD significa Match Day, y puede ser un MD -1, un MD +1, +2, +3, -3, -2, etcétera, dependiendo del día en el que te encuentres. Y esto va a tener también una relación entre si ese día trabajas lo que es la reacción, trabajas lo que es la fuerza, etcétera. Entonces, va un poco por ahí, no me quiero explayar mucho para no marear a los profes, pero básicamente la periodización táctica planifica de manera semanal, no de manera anual como otras metodologías. Y como bien dice el profe Daniel, así es, se trabaja la táctica y todo lo demás se trabaja por arrastre. Entonces, dentro de esta metodología vamos a tener lo que es este principio que lo estamos trayendo adaptado aquí. Este principio en la metodología de la periodización táctica te dice: todo se debe entrenar en función al modelo de juego. Lo que nosotros aquí decimos es, las tareas de entrenamiento se van a diseñar de acuerdo, al modelo de juego, considerando los principios, subprincipios y subprincipios. Igual que en la otra metodología. ¿Dónde está, digamos, un poco la adaptación? Que nosotros, a diferencia de la periodización táctica, no tenemos la necesidad, digamos, de que el 100% de tareas sean para trabajar los principios o subprincipios, sino que también pueden trabajar los subprincipios de manera analítica. ¿Cómo? A través de circuitos físicos que muchas veces se utilizan, a través de drills técnicos que muchas veces se utilizan, pero también se necesita que por lo menos un 50% del trabajo semanal sea un trabajo táctico. Y ahí aparece el principio de especificidad, donde hoy por hoy, por ejemplo, en la sub-18 se trabaja lo que es la basculación, el apoyo y el sostén con mayor realidad de juego, en la sub-21 con una menor realidad de juego porque recién lo están aprendiendo, y en las chicas con mucho menor realidad de juego incluso porque están mucho más atrasadas. Entonces, porque obviamente el grupo recién se está formando, es un grupo más nuevo, solamente es por eso. Entonces, es un poco que nosotros usamos este principio, pero no como una regla específica de que el 100% de las tareas tienen que ser así, sino de que un 50% por lo menos del trabajo semanal tiene que abarcar el desarrollo del modelo de juego. Desde lo más pequeño, la sub-13 trabaja a través de juegos, como te comentaba, lo que es la basculación, el apoyo y el sostén. Los niños de 8 años todavía no trabajan esos conceptos, pero sí ya entienden lo que es defender y atacar, cómo entienden lo que es meter un gol y defender un gol. Esto se logra también a través de juegos. No hay necesidad de darles unas charlas de 1 hora, con pequeñas explicaciones y pequeños juegos. Logramos que el jugador entienda la diferencia entre atacar y defender, los niños, y justamente todo esto se logra a través de un trabajo con principio de especificidad. Juegos que desarrollen tu modelo de juego. Obviamente poner los ejemplos y eso tomaría mucho tiempo. Lo vamos a desarrollar en nuestro curso Entrenador Esmeralda, del cual vamos a hablar al final, que ya seguramente varios profes conocen. Y bueno, esto en cuanto al principio de especificidad, que como ya te decía, lo vamos a desarrollar en el curso. Bien, ahora sí. El siguiente principio, iniciación deportiva. Vale, profe, muy buen nombre. Al final, lo importante es eso, desarrollar los fundamentos más allá del nombre que le demos. Muy bien. Bueno, continuemos. ¿Qué otro fundamento tenemos? La progresión compleja. Se debe seguir un proceso metodológico para ir de menos a más en la dificultad con la finalidad de lograr una correcta adaptación por parte del jugador. Este también, es un principio que viene de la metodología de la periodización táctica del profe Víctor Frade, que aplica el profe José Mourinho, que la adaptamos aquí. ¿De qué manera? Porque la progresión compleja no solamente es ir de menos a más en la tarea, ojo, no solamente es una tarea muy compleja o una tarea muy sencilla, sino es también en los objetivos. De repente tu equipo no sabe bascular
pero tú ya quieres que empiecen a jugar con el tercer hombre, o que empiecen a hacer triangulaciones, por ejemplo, o que empiecen a jugar con salidas de balón con el back central y por el centro con el volante de primera línea que se recoge, o jugar con un 4-3-3, cuando de repente aún no lo tienen. Entonces, así como la tarea no puede ser muy intensa, el objetivo o lo que se quiere con el jugador tampoco. Debemos ir de menos a más, respetando el proceso más allá del resultado que se obtenga dentro de la competición. La formación es más importante que el resultado obtenido en la competición, porque nosotros estamos en una etapa formativa. De repente, en una etapa profesional el tema es distinto, pero en una etapa formativa es nuestra forma de trabajar. Y obviamente este principio también se aplica en el diseño de la tarea para que no sea muy compleja, y en la sesión de entrenamiento para que no sea una sesión muy intensa si es que recién estamos empezando, y que no sea muy suave si es que de repente es el día de carga alta, ¿no? Hay que saber un poco manejar las cargas. A eso se refiere el principio de progresión compleja en cuanto a la sesión de entrenamiento, en que se debe seguir un proceso metodológico para ir de menos a más en la dificultad. Y para esto es importante entender un poco lo que es la carga del entrenamiento. No sé si han escuchado de esto, profes, de lo que es la carga del entrenamiento, sino para de repente explicarlo un poquito y que se pueda entender finalmente lo que es el principio de progresión compleja en la sesión de entrenamiento, que básicamente tiene que ver con manejar la carga de entrenamiento para que la intensidad sea la correcta, ni muy alta ni muy baja, sino la correcta. No sé si han escuchado de esto, profe, pónganme ahí en el chat. Si es que han escuchado de lo que es la carga del entrenamiento. No, dice el profe Fernando. Sí, el profe John, vale, perfecto. Entonces, por ahí que me entienden un poco el profe John, lo que es, digamos, la carga del entrenamiento. Para el profe Fernando, y bueno, para de repente por ahí para algún otro profe que no lo ha escuchado antes. Por ahí el profe Gonzalo, algunos profes sí, el profe Santiago sí, el profe García. Bueno, la carga, profe, del entrenamiento, básicamente, como dice el profe Ariel, hace referencia a la intensidad, sí, pero, digamos, tiene algunos componentes básicos. La intensidad del trabajo, la duración del trabajo y la especificidad del trabajo. Y digamos, más allá de entrar en tecnicismos o en conceptos, lo importante de entender en cuanto a la carga del entrenamiento es que durante la semana tú tienes que manejar la carga para que luego del día del partido la carga sea la más baja de la semana. Y antes del día del partido la carga sea la más baja de la semana. Y en el día intermedio tengas el día de carga más alta. Es decir, el día después del partido, el jugador no tiene que cansarse luego del entrenamiento. El día intermedio, el jugador tiene que cansarse, digamos, tiene que obtener el mayor cansancio dentro de esa semana, que no necesariamente tiene que ser que el jugador termine muerto, ojo, pero sí el mayor cansancio dentro de esa semana. Y luego, un día antes del partido, también la carga más baja. Y ojo, esta carga más baja puede ser descanso, puede ser, como dice el profe Alexander, un día de recuperación, de pausa activa. ¿Ok? Pero lo importante que es mantener justamente la carga bien estructurada. No ponerles, por ejemplo, una intensidad alta, una carga alta el día después del partido o un día anterior del partido, porque no se van a recuperar. Profe Martí dice, ¿cómo se maneja durante la semana si se compite cada fin de semana? Recomendación, si se juega domingo, dependiendo de los días que entrenes también, ¿no? Porque si tienes 2 días, 3 días, 4 días va a ser muy distinto. Te comento en nuestro caso, jugamos domingos, entrenamos lunes, miércoles y viernes, algunos chicos también martes y jueves, entonces los miércoles son los días de carga más alta, jueves tratamos de que sea baja, o sea un poco más baja, y los viernes casi siempre son trabajos de realidad de juego, con bastante pausa y correcciones para evitar que se sobrecarguen, porque a veces juegan sábado, a veces juegan domingo.
Entonces, a mitad de semana es el día de carga alta. Pero depende mucho si trabajas 2 veces por semana, 3 veces por semana. El profe Carlos, por ejemplo, martes a viernes, ¿no? Va a ser muy distinto. Profe Alexander dice, depende del nivel de competencia, ¿sí? Así es. Así es, profe. El profe Jerónimo, esto se vincula con los principios del entrenamiento en donde ahí encontramos la duración, intensidad, especificidad, entre otros. Así es, así es. El profe Carlos dice, yo entreno martes a viernes. Entonces, depende también si juega sábado o domingo, ¿no? Pero en conclusión, ahí, entre el miércoles y los jueves debería ser el día de carga más alta. Lo mismo si es martes, miércoles y viernes, igual, depende de qué día juegas, pero en principio debería ser el miércoles, ¿no? Ahí el horario es un poquito complicado, pero en principio debería ser el miércoles. El profe Alexander dice, y se divide el grupo porque todos no tienen el mismo ritmo o tiempo de juego. Es cierto, cuando se tiene la posibilidad de dividir los grupos de trabajo, es lo ideal. Muchas veces los profes de repente no lo pueden hacer al inicio, pero lo ideal, como siempre digo, es apuntar a eso, apuntar a lo más profesional posible, y justamente es eso, ¿no? Si un jugador juega más tiempo, digamos, el trabajo es distinto, un jugador que juega menos tiempo, ¿no? Finalmente se trata de igualar la carga que ha tenido el jugador que ha jugado los 90 minutos el fin de semana. Y bien, esto en cuanto a la progresión completa. Luego otro fundamento que tenemos es el de definir objetivos. Siempre nos parece importante para nosotros trabajar en base a un objetivo. Y no solo un objetivo de cada sesión de entrenamiento, como dice ahí, ¿no? Cada sesión debe tener un objetivo o unos objetivos que deben ir de acuerdo a la planificación general estructurada para cada temporada. No es un objetivo por poner, es un objetivo en función a la planificación que se tiene de manera anual. Pero ojo, dicha planificación anual no es que sea estática, sino que va a ser susceptible de cambios de acuerdo a lo que va sucediendo a lo largo de la temporada. Sin embargo, va a servir como una guía para estructurar las sesiones diarias. Entonces, por ejemplo, para este año, el objetivo, por ejemplo, es que los jugadores aprendan la basculación, el apoyo y el sostén, las salidas por banda y la basculación de balón a nivel ofensivo, digamos, hasta fin de año. Que todo el grupo lo sepa. Si en octubre ya todo el grupo lo sabe, se adelantan objetivos, se replantea y se trabaja de manera distinta. Pero se trata de eso. No se trata de querer saltarnos etapas. Como dice el profe de Diablos Rojos, ir adecuando las necesidades de los jugadores. De eso se trata. Por ahí el profe Gianmarco dice, profe, buenas noches. Sabiendo de las diferencias de cada jugador, ¿es recomendable trabajar en circuitos y en qué tiempos? Profe, eso es bastante específico. Va a depender de diversos aspectos porque al final yo te puedo decir, trabaja media hora y de repente tu jugador tiene cierta edad, cierto tiempo. Entonces es muy específico. Para determinarlo, se tienen que estudiar varias cosas que, bueno, se van a ver en el curso, porque ahora sería un poco largo, digamos, tocarlo, ¿no? Hay una clase dentro de lo que es el curso de Entrenador Esmeralda, que es de la carga de entrenamiento, o sea, 2 horas para hablar de un tema de la carga y encima luego te vamos a dejar un libro para que profundice más, porque es un tema así de complejo. Entonces, digamos, no te puedo dar ahorita así la respuesta muy sencilla porque es bastante complejo. Bueno, ¿cuál sería un ejemplo de unos objetivos para una sesión de entrenamiento? Objetivo técnico, mejorar las acciones combinadas y el pase largo, por ejemplo. Objetivo táctico, mejorar la conservación del balón. Objetivo físico, mejorar la resistencia mediante un trabajo de intensidad intervalo media alta. Herramientas mentales a mejorar, la toma de decisiones. Aspectos específicos, la visión periférica. Y esto lo trabajas desde el calentamiento hasta la parte final. Y hay tareas de calentamiento para trabajar la toma de decisiones y la visión periférica. Muy buenas. Y ahí vas incluyendo los otros conceptos también a trabajar. Entonces, se trata un poco de adaptar a los objetivos que tienes. No es que viste una tarea en internet y la pusiste por poner, sino que
Viste una tarea por internet, pero te analizaste. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? Listo, tal objetivo, tal objetivo, tal objetivo. Ok, ¿me sirve esta tarea? Sí, listo, la pongo adaptándola a mi realidad. Menos espacio, menos distancia, más distancia. Muchos aspectos que puedes, digamos, modificar para que se adapten a tu realidad. Pero no es copiar por copiar. Si adaptas un ejercicio, es porque lo has analizado y te sirve según el objetivo que tú tienes para esa sesión. Eso es importante tener en cuenta. Y esto en cuanto a la definición de objetivo. Luego, en cuanto a lo que es el análisis estructural, nos estamos refiriendo a que el análisis del jugador no debe ser superficial. Ya no es solamente lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico. Ahora, creemos nosotros que se debe hacer un análisis completo. Y para ello, recomendamos aplicar lo que enseña la metodología del entrenamiento estructurado creada por el profe Paco Segrulo y que se aplica en las canteras y en el Club Barcelona de España. Y quisiera, profe, que me cuentes si has escuchado de esta metodología del entrenamiento estructurado, muy interesante, muy importante, que nace en otras disciplinas deportivas de juego en equipo y que luego el profe Segrulo trae al fútbol. ¿Has escuchado de esto? Sino también para ponerte un poco al tanto. Si ya has escuchado, bueno, pasamos a ver lo que son las formas de analizar al jugador. Por ahí un profe nos pone que no. El profe Daniel dice, sí, habla de un entrenamiento optimizador y uno coadyuvante. Así es muy cierto, el optimizador y el coadyuvante. Y qué bueno que sepa eso, profe, porque muchas veces solo se escucha del optimizador y no del coadyuvante. Profe de Diablos Rojos, no, Gonzalo. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de esto. Bien. Entrenamiento estructurado. Metodología creada por el profe Paco Segrulo en España, perdón, traída al fútbol por el profe Segrulo, porque lo crean en otros deportes, y aquí lo que se hace es lo siguiente. Ya no se ve al jugador como lo físico, técnico, táctico y psicológico, sino como una suma de estructuras. Y muchas veces se habla solo de 6, porque son las 6 que se trabajan en los entrenamientos. Sin embargo, son 8 las estructuras del jugador. Tuve la suerte de estudiar con profes de España que han estudiado con el profe Segrulo y que justamente dijeron esto, ¿no? Que se habla solamente de 6, porque hay 2 que no se trabajan dentro, sino fuera de los entrenamientos. Pero acá las mencionamos porque se analiza al jugador en función de estas 8. Entonces, este entrenamiento estructurado te dice, debes trabajar todas las estructuras, no solo una, no solo otra, sino todas, a través de sesiones coadyuvantes y optimizadoras, como dice el profe Daniel. Las optimizadoras son las relacionadas con la realidad del juego, las que utilizan balón casi siempre, mientras que las coadyuvantes son las relacionadas con mejorar la condición física del jugador con la finalidad de que pueda realizar bien la práctica del fútbol. Esa es un poquito la diferencia de manera general y de cómo funciona el entrenamiento estructurado, que busca desarrollar justamente estos aspectos. Por eso, en la metodología de Barcelona, no es que solo se utilicen rondos. Siempre en estas clases me gusta mostrar, y por ahí lo tengo, y se los vamos a enviar también en virtual, profe Jordi, anótalo porfa, el libro de la metodología de entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Acá lo tengo, a ver, déjame ver para mostrarte lo que te vamos a enviar. Esto lo tenemos en virtual, uy, no se nota, acá está. Esto lo tenemos en virtual. Es la temporada 2007-2008 del Club Barcelona, con Pep Guardiola, Tito Vilanova y Aureli Altimira, donde tú ves que no solamente hay rondos, aquí hay trabajos de circuitos, trabajos, por ejemplo, como este de aquí, que bueno, no sé si se aprecia, pero es un circuito de velocidad, y muchas veces hasta sin balón. ¿Por qué? Porque busca desarrollar justamente todas las estructuras. No es que el Barcelona trabaje solo con rondos, trabaja de acuerdo a las estructuras que quiere desarrollar. Y es lo que buscamos un poco en el club. No solo analizamos
ah, ese chico domina bien el balón, o ese chico hace bien esto, lo otro, o corre rápido, etcétera. No, es un análisis integral de estas 8 estructuras. ¿Y a qué hace referencia cada estructura? Te lo comento. La condicional hace referencia al aspecto físico y coordinativo, físico y motriz del jugador, a la motricidad y al aspecto físico. La estructura coordinativa hace referencia al aspecto técnico del jugador. La estructura cognitiva hace referencia al aspecto táctico y a la toma de decisiones del jugador. En la estructura socioafectiva hace referencia a cómo el jugador se relaciona con sus compañeros, porque obviamente mientras mejor se relacione, mejor se va a ver en el campo reflejado esto. Luego, la estructura creativo-expresiva, que es cómo el jugador expresa su creatividad dentro del equipo donde se encuentra, muchas veces cómo gambetea, cómo lleva, etc. Además, la estructura emotivo-volitiva, es decir, qué tanto sus emociones y el aspecto externo afectan su voluntad para jugar bien al fútbol. Porque muchas veces un jugador que está deprimido, que está triste o que le ha pasado algo, está pensando en eso y no en hacer un buen partido. Y hay que ver qué tanto le afecta al jugador. Esto es importante analizar, muchas veces no se analiza. La estructura bioenergética, qué tanto cuide el jugador sus vías energéticas, que también duerme, que también come, hace estiramientos, se pone hielo, todos estos aspectos que muchas veces el jugador no ve, que también se alimenta, etc. Y muchas veces el jugador no ve, pero que son importantísimos para mejorar. Y finalmente la estructura mental, qué tanta capacidad mental tiene el jugador para que los problemas que pueda tener no le afecten dentro de su desarrollo como futbolista. Esa es la estructura mental. Y estas 8 estructuras las analizamos en el club y tratamos de mejorarlas de acuerdo a lo que vamos viendo en base a quién tiene más desarrollada qué estructura. Y esto en cuanto al análisis estructural. Y finalmente, antes de pasar a la segunda parte de este webinar, vamos a hablar de lo que son las intervenciones cortas. No se trata, profes, aquí de intervenir mucho o poco, sino de intervenir las veces que sean necesarias y de la manera correcta, según el objetivo de la intervención y el momento en el que se realiza. Cuando estamos entrenando, aquí no se trata de que hago un trabajo, por ejemplo, de apoyo y sostén y paro porque un jugador dio mal un pase. No, si el objetivo fuera el pase, ahí sí vas a parar el trabajo. Pero tú tienes que parar el trabajo o intervenir en función al objetivo que estás trabajando. Si trabajas lo cognitivo, paras para desarrollar lo cognitivo. Trabajas, digamos, o quieres mejorar, digamos, un aspecto de motivación dentro del trabajo porque ves que no están motivados para hacerlo, paras y lo haces. Quieres hacer una corrección, paras y lo haces. Quieres dar una indicación, paras y lo haces. Pero siempre en función al objetivo que tenga el trabajo. Si el objetivo es hacer gol, por ejemplo, y ves que los jugadores que me pasó hoy, en lugar de hacer gol, querían llevarse entre ellos, querían regatearse, llegar hasta el área tocando, en lugar de buscar el gol, si ves que pasa eso, yo lo que hice fue, paré, intervine, corregí y el trabajo mejoró. ¿Por qué? Porque intervine en función al objetivo del trabajo. El objetivo era finalizar, no lo estaban cumpliendo. Si hubiera sido, por ejemplo, que pateaban mal o que el remate se les iba afuera, no paraba, porque no tenía sentido parar. Porque finalmente, si pateaban bien o mal, no era el objetivo ahí. Ya en un trabajo de definición pararé, corregiré cómo definir, etc. Ahí lo que hacía simplemente era hacer una pequeña corrección rápida con mi voz, pero el trabajo seguía. Entonces, es un poco eso, es saber intervenir de acuerdo al objetivo que tenemos. No es intervenir por intervenir. Y además, se interviene antes de la tarea para dar indicaciones concretas, precisas y claras, durante la tarea para plantear preguntas que logren el entendimiento de la tarea y del juego, y después de la tarea para dar
un feedback correcto a nuestros jugadores. No es simplemente ya acabó el entrenamiento y listo, chavo, a su casa. No, hay que hablar, hay que conversar, hay que dar el feedback después de cada ejercicio, después de cada sesión, etc. El jugador tiene que saber cómo va, qué está bien, en qué está mal, a qué vamos, a qué apuntamos, recordar los objetivos, saber por qué estamos ahí, en base a qué estamos trabajando, qué queremos lograr. Todo esto hay que recordarle al jugador. Y ese momento es después de la tarea. Y bien, aquí tenemos una pregunta, el profe Alexander, o un comentario, no lo sé. ¿Qué dice el profe Alexander? Dice, en la estructura mental puede ser con el entorno en el partido. Lo que le dicen, gritan fuera del encuentro y lo sacan fácilmente. Muy cierto. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que les empiezan a decir algo de la tribuna y se van del partido? O el árbitro no les cobra una falta y se van del partido. Eso significa que no tienen muy bien desarrollada la estructura mental. Y todo eso hay que analizarlo. Porque en un partido caliente, un jugador así se ve expulsado, porque no tiene la mente fría. Y tú tienes que saber manejar a quién poner en qué partido. Eso es muy importante para nosotros también como técnicos.